Eh, bueno, para iniciar, primero darle las gracias a todos ustedes por estar presentes. Queremos darle la bienvenida desde la carrera de doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, que dirige el doctor Alejandro Andrada. Estamos muy contentos de esta nueva convocatoria para una defensa de tesis. Estamos entonces reunidos con motivo de la defensa de tesis del doctorando Carlos Alfredo Hernández, que se titula La categoría del contrato marco, aportes desde una perspectiva transversal de la teoría del contrato, dirigida por la doctora Noemí Nicolau. El tribunal está integrado por los doctores Alejandro Borda, quien preside, Lidia Garrido Cordovera y Sebastián Picasso. Como es de estilo en nuestra universidad, vamos a comenzar con una invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A continuación, le otorgamos la palabra al doctorando, quien realizará la exposición de su trabajo y luego se abrirán a las preguntas por parte del tribunal. Adelante, doctorando. Buenas tardes, saludo a las autoridades presentes en este acto, a los señores miembros del jurado, también a todos, a mi directora de tesis y a todos los que generosamente me acompañan en este trascendente momento de mi vida académica. Vengo a efectuar la defensa de mi tesis doctoral, he decidido organizarla en diferentes ejes. Voy a comenzar explicando brevemente las razones que motivaron la investigación. Posteriormente mencionaré la hipótesis, la metodología y las fuentes consultadas, luego la estructura de la tesis y finalmente los aportes que en línea con las conclusiones nos parece que son los aspectos que acreditan el punto de nuestra partida. Respecto de las razones que motivaron la investigación, quiero comenzar recordando esta tarde que cuando ya hace varias décadas comencé mi carrera docente en la cátedra de contratos, tuve siempre un interés o una motivación especial por el tema de las modalidades de contratación. Siempre entendí que las modalidades de contratación eran un área que se conectaban o vinculaban de una manera muy estrecha con la praxis, con la realidad. Por eso aún hoy, mis alumnos del grado, cuando hablo del tema de las modalidades, suelo mencionarlas como un área en donde el derecho de los contratos se exhibe a corazón abierto. Hay muchos ejemplos de modalidades que nos interpelan cotidianamente. El caso de los contratos por adhesión es un ejemplo paradigmático. Todas las personas, todos los ciudadanos conocen de qué hablamos cuando pensamos en un contrato por adhesión. En los últimos años volví al tema de las modalidades con motivo del tema de esta tesis, el tema del contrato marco. Y comienzo señalando que lo hice desde esa perspectiva porque en general, aunque en esto no hay consenso, algún sector de la doctrina comparada y también de la doctrina nacional ubica al tema del contrato marco dentro del ámbito de las modalidades de contratación. Lo hice con motivo de un tema que venimos también investigando y trabajando en el último tiempo, que es el de la contractualización del derecho de las familias y de las sucesiones, en especial con motivo del tema de la planificación sucesoria, que pensamos, como después lo vamos a ver con un poco más de detalle, suele en la práctica, para poder desplegar y lograr todos sus efectos, articularse sobre la base de un contrato marco que luego se va engarzando con diferentes negocios de aplicación. Sobre esas motivaciones pensé en la hipótesis de partida, la hipótesis de la tesis, que suponía para mí la afirmación de reconocer desde la praxis
la existencia de una nueva figura, de una categoría que nos permitía explicar diferentes fenómenos jurídicos, tanto de la teoría general del contrato como de la parte especial. Y entonces entendíamos que esa figura del contrato marco podía reconocérsela con autonomía y con vigencia en el derecho argentino a partir de un conjunto de reglas y de principios que luego vamos a explicitar. Desde el punto de vista metodológico, nuestro punto de partida fue reconocer a la ciencia jurídica desde una perspectiva compleja, entendiendo que no es posible ya explicarlo solo desde la dimensión normológica, sino que es imprescindible también reconocer las implicancias sociológicas y axiológicas. Por eso hemos observado con detalle el funcionamiento del mercado, viendo las áreas en donde el tema de nuestra tesis y de nuestra investigación podía cobrar particular interés. En el ámbito de la contratación empresaria, que ha sido la sede habitual de tratamiento, pero también en el área nueva del impacto digital y también, como lo adelantaba anteriormente, en el campo de las relaciones patrimoniales del derecho de las familias y de las sucesiones. Para esa observación empírica tomamos muy en consideración a la jurisprudencia, tanto a la jurisprudencia comparada, muy rica sobre la materia, como también a la jurisprudencia nacional, en esas áreas en donde podía ser de interés, aun cuando es evidente que no existe un tratamiento jurisprudencial desde la categoría estricta de contrato marco, pero sí la jurisprudencia de Rondón plantea problemáticas que tienen que ver con el contrato marco. También, desde el punto de vista metodológico y mirando la realidad, hemos podido analizar diferentes documentos, muchos de ellos internacionales, emergentes de organismos internacionales, que explican muy bien cómo puede funcionar en el mundo de los negocios esta figura del contrato marco. En ese sentido, recuerdo esta tarde la guía de implementación para la facilitación del comercio, elaborada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, y que es uno de los documentos que aparecen también citados como documentos de consulta en la tesis doctoral. También desde lo metodológico, en el plano normativo, hemos puesto el acento en el Código Civil y Comercial y en las leyes complementarias, es decir, en el derecho privado vigente. Pero también hemos observado el derecho comparado. Y en este sentido, quiero recordar esta tarde que he podido hacer una mirada del derecho latinoamericano y también del derecho europeo, especialmente tomando en consideración las últimas reformas. Comienzo señalando, y esto después lo retomo, la importante reforma al Código de Napoleón, al Código Civil francés de 2016, con la ratificación del 2018, que tiene en este campo una importantísima novedad. Esa normativa comparada, que también ha supuesto analizar los modelos de soft law, como por ejemplo los principios contractuales de UNIDROIT, que aparecen también permanentemente citados en la tesis, han sido relevados a partir de una extensa nómina de trabajos doctrinarios extranjeros y también nacionales. Hemos trabajado con obras de derecho comparado, con obras de derecho privado extranjero, con obras de la teoría general del contrato, tanto del civil law como del common law, y hemos también podido acceder y trabajar con lo que entiendo que son los estudios especiales dedicados al tema. Quiero recordar específicamente
en esta presentación las 4 obras que entiendo que son básicas para comprender el problema del contrato marco. La obra de partida en el derecho francés, que es la obra de Jean Gatsi, y que en general se suele citar por todos aquellos que han investigado este tema, pero son también, a mi modo de ver, de consulta obligada otras 3. Una obra de la profesora portuguesa María Guimarães, muy valiosa porque habla del contrato marco desde la perspectiva de los pagos electrónicos, y más recientemente algunos estudios especiales en el derecho español, tanto de Soro Roussel como el más reciente de Castillo Parrilla. Esa es una bibliografía, una consideración doctrinaria con pluralidad de fuentes también, que me han sido de gran utilidad. También desde el punto de vista metodológico quiero señalar que la tesis la hemos planteado en clave de teoría general del derecho, es decir, no solamente partiendo y quedándonos con el derecho contractual, sino que reconociendo los horizontes actuales del derecho contractual constitucionalizado e informado también por los tratados internacionales de derechos humanos, lo hemos hecho dialogar con otras disciplinas. Las más clásicas, hoy remozadas, el derecho de las familias y el derecho de las sucesiones, y las más recientes, aunque alguna de ellas ya muy consolidadas, como el caso del derecho del consumidor o el incipiente derecho digital. No hemos prescindido tampoco en lo metodológico, en la medida de lo posible y con las limitaciones de esta tesis, a una mirada o perspectiva interdisciplinaria. Hoy no es posible dar respuestas jurídicas sin un anclaje interdisciplinario, y por eso en la tesis se verá también reflejado estudios filosóficos, estudios vinculados con el funcionamiento digital, más de tipo sociológicos, estudios relacionados con la historia, con la epistemología. Todo esto nos ha permitido también tener en cuenta el complejo valorativo que juega en relación al contrato marco, los valores que hace jugar y despliega el contrato marco, desde obviamente el valor de cooperación hasta el de la seguridad jurídica, entendida esta en sentido dinámico, y el de la justicia contractual. En la estructura de la tesis puedo decir que la misma tiene 7 capítulos, y aunque no lo organicé en partes, aunque en algún momento lo pensé, claramente el sentido de la redacción de la tesis está pensado en 2 grandes partes. Una primera parte que analiza la categoría desde la perspectiva de la teoría general del derecho, desde las ramas más generales del derecho privado y desde el derecho contractual, para luego ingresar en las figuras contractuales especiales. Y ahí quiero enunciar, para no omitir ninguno de los temas, porque después haremos algunos recortes, que desde la mirada singular hemos trabajado muchos contratos, que hoy tienen tipicidad, pero otros que no tienen una tipicidad legal, pero sí cuentan con una tipicidad social. Recuerdo los contratos de distribución, el suministro, los contratos bancarios, en especial el contrato de tarjeta de créditos. Lo que entiendo también, manifestaciones contractuales, como después lo vamos a ver, el convenio regulador del divorcio, los acuerdos particionarios, los pactos de convivencia y los problemas que hoy informa el derecho digital. Por ejemplo, los smart contracts, los contratos inteligentes o la contratación en la nube, entre tantos otros temas especiales que hemos trabajado. Como la tesis se titula en la segunda parte Aportes desde una perspectiva transversal de la teoría del contrato, la exposición final, la última parte, quiero organizarla sobre los aportes con ese sesgo de transversalidad. Y entonces he pensado señalar algunos aportes relacionados con las conclusiones, que es el último capítulo
de la tesis, organizándolos en aportes que demuestran, a mi modo de ver, la hipótesis desde la teoría general del contrato y luego analizar aquellos aportes vinculados con los tipos especiales. Desde la perspectiva de la teoría general, el primer aporte que entiendo busqué hacer es el de la delimitación de la figura del contrato marco. Para ello, partí de reconocer el estado de situación en el derecho argentino y observé que la figura aparece visibilizada en algunas obras. Recuerdo esta tarde la obra del recordado Atilio Aníbal Alterini, Contratos Civiles, Comerciales y de Consumo, que tiene una página riquísima sobre este tema del contrato marco en clave de esa obra de Jean Gatsi que cité anteriormente, o la obra del profesor Ricardo Lorenzetti, el Tratado de Contratos, tanto en la versión original como en la actualizada, en donde refiere a la categoría. Y ambos lo hacen con motivo del contrato preparatorio. Es allí donde sitúan específicamente ellos el tema. Pero observé también que no tenía un extenso desarrollo el tema, aunque sí había también, como después lo voy a recordar, en la parte especial, algunas menciones en ciertas figuras particulares, aunque con distinta terminología. Por eso quiero recordar, y esto lo he dicho en la tesis, que a diferencia de lo que pasa en el derecho nacional, en el derecho comparado y sobre todo en el civil law, esta figura está consolidada. Y quiero recordar algunos rasgos de esa consolidación. En primer lugar, la consolidación es doctrinaria. He mencionado 4 obras especiales, pero hay tantísimos trabajos, incluso referencias en obras generales, como por ejemplo en la obra del profesor Gestam, para mencionar solo algunas de las menciones, o Philippe Letourneau y tantos otros. Ahora bien, también la consolidación, yo la observo de manera incipiente en el plano normativo. Fíjense que la reforma del Código Civil francés, que cité hace un rato, la del año 2016-2018, ha reconocido expresamente al contrato marco y lo ha hecho justamente en las normas liminares. O sea, en el artículo 1110, donde se reforma, uno de los textos que reforma esa modificación del 2016-2018, se habla del contrato negociado y del contrato por adhesión. Y a renglón seguido, en el artículo 1111, se regula al contrato marco. Y allí se dice que el contrato marco es un acuerdo por el cual las partes convienen las características generales de sus futuras relaciones contractuales. Y agrega en el segundo párrafo, los contratos de aplicación especifican los métodos de ejecución. Adviertan cómo claramente en la definición aparece esa relación o vínculo inescindible entre el contrato marco y los contratos de aplicación, que, como vamos a ver ahora, se encuentran estrechamente vinculados. Yo he pasado revista en la tesis a diferentes definiciones, pero no tomé partido en ese tema. No quise entrar en una definición. Sí me pareció pertinente efectuar una caracterización, o como denominaba Guastavino, por ejemplo, en ocasión de los pactos de familia, una precisión de las condiciones de existencia de esta figura o de esta categoría. Y en ese sentido yo creo que hay 4 características o condiciones de existencia. En primer lugar, tiene que haber un contrato perfeccionado que tiene una producción inmediata. Esta es una característica del contrato marco. El contrato marco fija el inicio de un conjunto de efectos que las partes de manera directa e inmediata persiguen. En segundo lugar, existe una relación inescindible entre ese contrato marco
y los contratos sucesivos de aplicación, que obviamente guardan con él una evidente conexidad informada a partir de una finalidad global. En tercer lugar, yo entiendo que el contrato marco requiere de un tiempo de duración como componente esencial del contrato. Y en cuarto lugar, creo, al menos como regla general, que el contrato marco exige una obligación de contratar, que es muy interesante este tema para analizarlo quizás con más detalle en una investigación posterior, porque es una obligación de contratar que surge de manera implícita, que reconozco que es inusual, pero no desconocido en el derecho argentino. Porque, por ejemplo, el maestro Brevia alude específicamente al tema de la obligación implícita de contratar en diferentes situaciones. También en este aspecto de delimitación, y lo dejo planteado porque también es muy extenso, he señalado las dificultades que tiene considerarlo como una modalidad de contratación. En verdad, aún quienes lo tratan en el marco, en el contexto de un contrato preparatorio, no toman partido acerca de si el contrato preparatorio es o no una modalidad contractual. Este es un tema interesantísimo, paralelo, lateral a este, ¿no? Como cuánto existen también las modalidades contractuales como una figura autónoma, qué contornos tienen, cuáles son sus fronteras. En esto hay una enorme discusión, tanto en el derecho comparado como en el derecho nacional. Entonces yo creo que si uno toma partido de decir esta es una modalidad contractual, tiene que revisar los contornos tradicionales que han tenido las modalidades de contratación, siempre pensadas más bien en el acceso al contrato. Acá es una modalidad que tiene que ver con la ejecución, y entonces se emparenta más con algunas otras figuras, como el subcontrato, respecto del cual existe también un gran debate entre nosotros acerca de si es o no una modalidad contractual. Otro segundo aspecto y aporte desde la perspectiva general que nosotros hemos querido hacer y señalar en la tesis es la afirmación del carácter normativo del contrato. Es un tema de teoría general del derecho. Hay grandes discusiones acerca de si el contrato es una norma jurídica o no. Hay polémicas en el derecho europeo, polémicas en el derecho nacional. Hoy podría citar a Cueto Rúa, a Brevia, a tantísimos autores, incluso comparados. No es claro el tema. Sin embargo, quienes han investigado mucho el tema del contrato marco, incluso hay un libro muy interesante de Soro Roussel, que he citado al comienzo, que propone el análisis de esta categoría desde el plano de la función normativa que cumple. La obra de Soro Roussel se llama Los contratos como fuente de normas, y ahí menciona específicamente al tema del contrato marco. Incluso en esa obra se propone aplicar para algunas soluciones la teoría de las normas, porque cree ver este autor en ese conjunto normativo un ordenamiento jurídico. Yo creo que a tanto no hay que llegar porque hay otros instrumentos en la teoría del contrato, como el de la conexidad, para resolver esos problemas. Pero es muy interesante para reeditar también esta función normativa del contrato en perspectiva de proyección. También en clave general he afirmado, y hoy lo enfatizo, la impronta relacional del contrato marco. Este es un tema altamente atractivo porque todos conocemos que desde los estudios en el common law de la teoría de los contratos relacionales, es evidente que hay un cambio de paradigmas en la teoría del contrato. Evidentemente esa teoría, como ha dicho muy bien el profesor Lorenzetti, ha iluminado áreas no suficientemente visibilizadas. Lorenzetti pone el acento con los contratos de larga duración. Yo creo que esta misma lógica es posible trasladar, y esto es lo que he planteado en la tesis, con relación al contrato marco. Porque si bien
todo contrato marco es un contrato de duración, a la inversa, no todo contrato de duración es un contrato marco. Entonces es claro que la impronta relacional está en ambos, pero funciona de manera asimétrica o diferencial. Con relación al tema de la delimitación, también en clave de teoría general, y esto lo menciono, y voy acelerando para no excederme del tiempo, me parece muy importante el aporte que he intentado hacer respecto de la diferenciación del contrato marco con otras figuras. Por ejemplo, me detuve, en primer lugar, en analizar un tema muy atractivo, que es el de los instrumentos precontractuales. Y ver cómo esos instrumentos precontractuales se relacionan o se confunden o no con el contrato marco. Este es un gran tema hoy en la teoría general del contrato. Porque como bien se afirma en el derecho comparado y en el derecho nacional, la fase precontractual, sobre todo en los contratos negociados, tiene ribetes de mayor sofisticación. Y por eso se identifican contratos en la etapa precontractual. Por ejemplo, las cartas de intención bilaterales, que son reglas que se acuerdan para llevar adelante el contrato. Esto en Argentina lo investigó muy bien nuestro amigo Gonzalo Soso en su obra Antes del contrato, en donde él alude a la categoría de los contratos reflexivos. Esa categoría es interesante también para hacerla jugar con la de los contratos marcos, porque la idea de reflexividad que está presente en el periodo precontractual es dinámica, y esto es lo que muestro o intento mostrar en el contrato marco, cómo se da una reflexividad también durante la ejecución del contrato. El contrato marco está demostrando que no se agota todo en la fase de formación del contrato. Esa impronta relacional evidentemente exige una revisión de esos paradigmas. Ahora, no hay posibilidad de confundir al contrato marco con estos instrumentos, porque el contrato marco, por lo menos como yo lo caractericé al comienzo, ya estamos en fase de perfeccionamiento del contrato y el problema central en fase de ejecución. Por eso también diferenciamos al contrato marco de los instrumentos preparatorios. Este es un tema también en donde quisimos tomar partido. Y ahí tuvimos la oportunidad de ir a ver todo lo mucho e interesante que se ha publicado, y esto me dio a mí satisfacción, por eso que decía ese retorno a los orígenes, el interés por estos temas, ¿no? El contrato, los contratos preparatorios, tuve la posibilidad de trabajar con detalle al contrato normativo y ver cómo cuánto el contrato normativo se puede confundir o no con el contrato marco. Son muy interesantes los aportes, sobre todo de la doctrina italiana a la que pude trabajar. Los orígenes están, como todos sabemos, en el derecho alemán. Como no conozco ni domino el alemán, la obra de Weck la vi por vía indirecta, por los trabajos de los juristas italianos. Y es muy interesante observar que el negocio preparatorio tiene una función más bien de detenerse en la mera preparación de un determinado negocio. Por eso la profesora Guimaraes, con gran elegancia discursiva, cuando plantea los límites entre el contrato marco y el contrato preparatorio, ella dice, y yo comparto ese criterio, que el contrato marco no constituye un mero preludio de futuros contratos, sino un contrato del que resultan obligaciones y prestaciones inmediatas para las partes. Y para este aspecto, agrega, es importante diferenciar el contrato inicial, troncal o base de los contratos de aplicación. El segundo eje tenía que ver con la parte especial, cómo observar estos problemas del contrato marco a través de determinados aportes que pudiesen efectuarse desde los contratos en particular.
Y allí quiero también, en esta exposición, en el tiempo que me queda, hacer referencia a algunas situaciones que son merecedoras, a mi modo de ver, de destacarse. En primer lugar, quiero relacionar hoy al contrato marco, como lo hemos hecho en la tesis, con los contratos de distribución, en particular con el contrato de concesión y con la franquicia. Y también, obviamente, con el suministro. Quiero recordar que este ha sido el punto de partida de las investigaciones en el derecho francés. La obra ya citada del profesor Gazzì gira en torno a los problemas que en torno a estos contratos presenta la figura del contrato marco. En gran medida, las dificultades que se planteaban y que incluso dieron lugar a toda una copiosa discusión jurisprudencial tenían que ver con los pactos que podían incorporarse en el contrato marco y que fijaban el precio en los contratos de aplicación, quizás de manera abusiva, restringiendo los derechos de quienes se adherían a esos contratos. Este es un tema que hoy la reforma del Código francés ha resuelto, porque si bien ha validado los pactos, ha admitido específicamente la posibilidad de la revisión judicial a los fines de enervar los abusos, consolidando los criterios jurisprudenciales mayoritarios. En Argentina, les confieso que me sorprendí bastante cuando estudiando este tema del contrato, los contratos de distribución, encontré que algunos debates vinculados con lo que yo denomino contrato marco, siguiendo a la doctrina comparada, se habían en alguna medida con otros nombres presentado ya hace 50 años, cuando se discutía la naturaleza jurídica de los contratos como por ejemplo, de distribución, como por ejemplo la concesión. En 1971 ustedes pueden ver algunos trabajos publicados en Jurisprudencia Argentina, del profesor Cambiaso, del profesor Farina, en donde tensionaban y discutían acerca de qué naturaleza tenía el contrato de concesión. Y en general había consenso en ver que la concesión no podía tratárselo como un mero contrato normativo, porque no era preparatorio, y todos citaban las obras de los juristas italianos. Farina, con gran manejo de la teoría general del contrato, él decía, hay que diferenciar al contrato normativo del contrato con cláusulas normativas. Fíjense, utilizaba una especie de artificio terminológico para diferenciar. Bueno, es parecido, pero no es lo mismo. Es un contrato que tiene una eficacia inmediata y que se vincula con los negocios posteriores. Esos debates fueron en general y son recogidos por la doctrina posterior, incluso por obras muy valiosas como la del profesor Marzorati. O sea, es un tema que ha pervivido en la discusión en el derecho nacional. Y yo creo que esta figura del contrato marco hoy nos sirve desde otra perspectiva. En el marco del derecho vigente nos sirve para entender mejor algunas normas vigentes en el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, cuando vamos a la concesión y leemos en el artículo 1504, en el inciso A, las obligaciones que tiene el concedente, fíjense que ese artículo dice que el concedente debe proveer al concesionario de una cantidad mínima de mercaderías que le permita atender adecuadamente las expectativas de venta en su territorio o zona, de acuerdo con las pautas de pago, financiación y garantías previstas en el contrato. Es decir, claramente está aludiendo al contrato de concesión y a los diferentes y sucesivos contratos. Esto ya ha pasado en otro tiempo histórico en la teoría del contrato. Recordamos, por ejemplo, lo que sucedía con el subcontrato. El subcontrato se fue perfilando también durante este siglo, pero a veces a partir de
normas singulares que identificaban ciertas operaciones. Bueno, esto hoy nos pasa también con muchas normas del Código Civil y Comercial, que no recoge textualmente, como lo hace el Código de Napoleón, a la categoría del contrato marco, pero es evidente que en estas normas, como la que acabo de referir, se está aludiendo a ello. Lo mismo pasa con los contratos vinculados con las relaciones familiares. Este es un gran tema, como cuánto las relaciones patrimoniales que se dan en el marco de las relaciones de familia pueden entendérselas como contratos. Este es un tema de alto debate hoy en el derecho vigente y también lo era antes en el régimen anterior. En el derecho comparado, Diez Picasso, con su sagacidad habitual, precisa lo conceptual. Dice, mire, hay contratos que son puros y hay contratos que son mixtos. Los puros son los que tienen una mera patrimonialidad. Los mixtos son los que mixturan, como su nombre lo dice, la patrimonialidad con las relaciones familiares. Y esto es lo que pasa en pluralidad de actos que tienen, a mi modo de ver, naturaleza contractual, aunque se rigen también por las reglas y por los principios que emergen del derecho de familia y que le dan una textura especial. Esto sucede en muchos casos, pensemos en los convenios reguladores del divorcio, en los acuerdos, en los pactos de convivencia, en los acuerdos particionarios. Y yo he traído a colación y he discutido este tema en la tesis, justamente porque me parece que el contrato marco puede, y lo vemos en la praxis muchas veces, ser de gran utilidad para resolver problemas. Pensemos en un acuerdo particionario, después de un divorcio entre los cónyuges, en donde queda un patrimonio más o menos significativo que tiene que administrarse durante un tiempo para luego liquidarse y partirse. Es evidente que ahí hay que regular ese negocio a partir de la complejidad que aporta este contrato marco que estamos hoy defendiendo. Por eso me parece que puede cumplir un gran servicio el contrato marco también en ese área. Y ni que hablar en el tema de la planificación sucesoria con la que comencé. Evidentemente, en la planificación sucesoria, que puede converger de múltiples maneras, puede darse como negocio de ejecución inmediata o de ejecución diferida, pero en ambos supuestos es evidente que el recurso al contrato marco y a los negocios de aplicación en gran medida es indispensable para poder satisfacer los fines que las partes originariamente se han planteado. Este es un tema de gran importancia hoy en discusión, a punto que el año que viene, era este año, se postergó, como todos sabemos, para el año que viene, en el ámbito de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, se va a discutir este tema. Y recuerdo también que el anteproyecto de reformas al Código Civil y Comercial había propuesto modificar el interesante artículo 1010 vigente del Código Civil y Comercial, que tipifica el pacto de familia, para desagregarlo, para plantear algunas otras normas, e incorpora a ese anteproyecto la figura del protocolo de familia. A mi modo de ver, todo esto lo vamos a discutir en ese congreso, Dios mediante, en Mendoza, pero es evidente que ese denominado protocolo de familia se emparenta más y se explica mejor, por lo menos en mi criterio, desde la lógica de la teoría del contrato a partir de la categoría del contrato marco. No es algo sustancialmente nuevo, desconocido. Es una figura que tiene su especificidad, su anclaje, su desarrollo, también en el ámbito del derecho vigente. Finalmente, también en el ámbito de los negocios particulares, me pareció importante en esta revolución tecnológica que estamos viviendo, que no podía prescindir del derecho digital o del impacto de los cambios tecnológicos. Hoy tenemos nuevas manifestaciones de Internet, tenemos la tecnología blockchain que está impactando como un Pac-Man sobre los contratos, que está creando categorías como la de los contratos inteligentes y que además multiplica negocios. Para esta exposición quise referir a la contratación en la nube
o cloud computing, que está muy bien descrita ya en el ámbito internacional. Recuerdo, por ejemplo, un informe del año 2019 de la Secretaría de UNCITRAL, en donde describe a la figura, eso también está reflejado en la tesis, y claramente cuando uno ve la descripción del funcionamiento de esa operación, es evidente que se explica mejor en gran cantidad de supuestos a través de la matriz que nos aporta el contrato marco. Por esa razón, por todas estas explicaciones y conclusiones a las que he arribado, entiendo humildemente que he podido demostrar la hipótesis de partida en cuanto a la constatación de que el contrato marco es una verdadera figura jurídica autónoma, con efectos propios, útil y justa para alcanzar los fines de negocios contractuales de cierta complejidad. Lo hago con la provisoriedad que enseña Borges, al decir que escribir es un modo de soñar, y uno tiene que tratar de soñar sinceramente. Con la licencia del jurado voy a efectuar, para concluir, un conjunto de agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer enfáticamente a las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, que han posibilitado la concreción de este evento. Hoy está presente la secretaria académica, Eliana González, y en ella mi gratitud a todas las autoridades, en especial al decano, que han hecho posible este evento ante la complejidad que nos dispensa la situación pandémica que hoy nos interpela más que nunca. Quiero agradecer también a las autoridades del doctorado, al doctor Andrada, al doctor Cosari, y también a Carolina De Novi, que han hecho un enorme esfuerzo por concretar de manera tan exitosa esta defensa, y voy a estarles a los tres eternamente agradecidos. Quiero también agradecer a mis colegas de las cátedras de contratos civiles y comerciales, parte general y especial de esta facultad, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario. Y lo hago en la persona de Mónica Fresneda y también de Sergio Verdura, que fueron con quienes inicié el tránsito en el ámbito de esta facultad. También quiero agradecer muy especialmente a mis colegas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Esos colegas de la Cátedra A que me acompañan cotidianamente y que hoy no nos han podido acompañar todos, como tampoco de las cátedras de la UCA por la limitación que teníamos de espacio, pero lo siento hoy junto a mí. Obviamente que quiero mencionar a esas cátedras en las que comencé este año hace 35 años como ayudante alumno. Y quiero recordar a mi amiga aquí presente, Sandra Frustagli, y mi amigo en el ciberespacio, siempre en el extranjero, multiplicando su formación, David Esborrás, sin los cuales yo no me puedo representar en mi formación. Así que mi gratitud a Sandra, que hoy nos acompaña, y sé que David siempre está presente. También quiero agradecer a los amigos del Centro de Investigaciones de Derecho Civil, en el cual yo me formé. Ese centro que tiene como tributario, que es tributario del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, que todavía dirige el maestro Ciuro Caldani, a quien quiero agradecer de manera especial, porque mi generación, y creo que todas las de Rosario y de distintos lugares del país, le debemos muchísimo. Así que mi gratitud a esos dos centros, y lo hago en la persona del maestro Ciuro Caldani. También quiero recordar hoy a los maestros de las distintas escuelas del derecho civil con las que tuve posibilidad de enriquecerme en el país, a la Escuela de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de La Plata, de Bahía Blanca. Hoy es imposible recordar a todos, de Tucumán.
Y los quiero homenajear recordando a los que fueron mis maestros rosarinos que no quiero hoy omitir. Y los voy a mencionar por orden alfabético. Luis Andorno, Celestino y Miguel Araya, Juan José Casielo, Ángel Chávarri, Juan Dobson, Lorenzo Gardela, Jorge Peirano, Adolfo Ruillón, Néstor Sagüez. Con todos ellos he tenido una intensa relación y me he enriquecido, y quiero agradecerles a todos ellos. Menciono, sí, de manera especial al maestro Brevia. El maestro Brevia, que me abrió muchísimas puertas y a quien estoy eternamente agradecido por esa generosidad. En especial por la relación que me dio con el Instituto Región Centro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, que me ha multiplicado los amigos. Entonces, la mención del maestro Brevia es también a ese instituto que él creó y que él quería tanto, como modo de conexión y de multiplicación de las ideas de toda la comunidad civilista argentina. Quiero agradecer también a los colegas que me acompañan cotidianamente. Tengo que hacer un recorte, como es absolutamente necesario por lo avanzado de la hora, pero no quiero omitir hoy a algunos que están presentes. A mi amigo Fernando Márquez, que fue el primer amigo que me hice en el ámbito del derecho civil, a quien conocí en Tucumán en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 1993, y por el cual he hecho cosas inconfesables, como por ejemplo ir a ver partidos en la cancha de un equipo de la ciudad también. Bueno, permítanme esta licencia. A Gabriel Stiglitz, hermano de la vida, que me recordó, que cotidianamente me hace sentir la alegría de la vida, nos informa, nos mantiene siempre vivos con comentarios de una enorme creatividad, y que me abrió las puertas al Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Es una cantera de gente buena y además de gente inteligente. Hoy me acompañan de ese grupo, que quiero mencionar específicamente, a Gabriel, que lo veo aquí presente, también a Federico Ósola y a mi amiga Belén Japace. Así que en ellos la mención al Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. A mis amigos desde el Jardín de Infantes, Miguel de Marco, hijo, y Eduardo Caramuti, hijo, y también a mis compañeros de la facultad. Hoy lo hago en la persona de Adriana Krasnow, que está aquí presente, pero también quiero recordar a Andrea Beroy y a Analía Antic y a Gustavo Nadalini, con los que me he formado y hemos trabajado y trabajamos en conjunto en tantísimos temas. Dejo para el final, y desde el corazón, mi agradecimiento a mi familia. Evidentemente, mi familia, que sufre desde hace mucho tiempo las limitaciones que resultan de mis compromisos académicos. Así que quiero agradecerles hoy el tiempo que les he restado también con motivo de la tesis. Menciono a Santiago, que lo veo ahí, pero está con la cámara apagada. Santiago, que es a través del cual me proyecto y miro el futuro. A Victoria, a Manuel y a sus trillizos, y a Mariana, a quien debo mi alegría y el sentirme querido y acompañado en todos los desafíos de la vida, incluso el de esta tesis doctoral. Recuerdo a mis padres, y hoy en ellos a mi abuelo materno, Alfredo Rufinengo, que me grabó a fuego la ética de la responsabilidad y el amor por la educación. Quiero cerrar, como no podía ser de otra manera, con mi directora de tesis, Noemí Nicolau, que azarosamente conocí hace más de 35 años en tribunales, y que luego, con motivo de esa conversación que tuvimos, creo, hasta en la salida del ascensor principal de tribunales, luego busqué si podía cursar con ella, cursé con ella y nunca más la abandoné. Al contrario, ella me fue acompañando en toda la formación. Y ha tenido la
generosidad de acompañarme hoy en ocasión de la defensa de la tesis doctoral. Es como había escrito aquí, quiero decirlo, una madre, mi madre académica, pero también mi madre de la vida, así la siento, y por eso, Noemí, mi agradecimiento y mi tributo como conclusión de la tesis. Bueno, muchas gracias, doctor Hernández. Le cedo la palabra al doctor Alejandro Borda como presidente del tribunal. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, Carlos. Me cuesta hablarte de usted acá, ¿no? Nos conocemos hace mucho tiempo, con lo cual voy a tratar de superar ese formalismo, ¿no? Desde luego, el primer punto que quisiera aclarar es que, obviamente, ya estás integrado al cuerpo de doctores, eso es evidente, ¿no? Porque si hubiera habido algún problema, hubiera sido antes, ¿no? Así que la exposición ha sido simplemente para consolidar lo que ha sido tu exposición en el libro, en la tesis, que fue sobresaliente, a mi juicio por lo menos. Yo creo que acá has desarrollado muchos temas y quisiera que, bueno, le tendría que dar primero el uso de la palabra a mis colegas, a Lidia Garrido y a Sebastián Picasso, a ver si ellos tienen alguna pregunta, una cuestión, algo que quisieran aclarar o profundizar, temas sobre los cuales quisieran intercambiar alguna idea. Primero cedo la palabra a ellos y después, en todo caso, me reservo yo para el final para hacer alguna otra apreciación. Así que, Lidia o Sebastián, el que quiera hablar. Lidita, vos primero. Ahí conecto. Realmente yo expresé mi opinión sobre la tesis. A mí realmente comparto el planteamiento, comparto la mirada, la base filosófica y por ende voy a compartir las conclusiones a las que arriba. Siempre va a haber cuestiones sobre las que Carlos nos va a poder ilustrar más, o sea, si vamos a cumplimentar, si ustedes quieren que le hagamos alguna pregunta, y una de cajones, donde ubico cuando legislo contrato en una futura hipotética reforma legislativa, si lo pongo como una ley general de la contratación o lo pongo como una modificación al Código Civil y Comercial, con todos los alcances que nos dio Carlos. Me encanta la posición de abuso, posición dominante, abuso del 10, justamente para morigerar esos casos que se acordó, que yo los venía pensando y le iba a preguntar, sobre los cuales escribió Farina, sobre los cuales teníamos Automotores Saavedra en fallo de corte, que para mí es un supuesto de cláusula abusiva, no rige autonomía de la voluntad, pero en realidad estas son cosas más que uno las puede charlar en otro momento, Carlos. Entendeme, siempre vamos a tener 1000 cositas para decir, ¿y a vos qué te parece en este punto? ¿Legislaría, no legislaría? ¿Cómo interpretamos en los conexos? ¿Hasta dónde llegamos? Pero realmente te felicito, me ha gustado mucho. Yo antes de llamarle, yo asimilaba el contrato marco con el contrato reglamento, no con el contrato normativo, quizás porque tenía muy presente lo de Farina, pero después de leer la tesis me doy cuenta que no todo el mundo lo va a identificar como lo identificaba yo. Y que qué mejor que se aclare terminológicamente y se diga, estamos hablando de contrato marco, que no es igual a contrato por adhesión, que no es igual a contrato de consumo y que no es igual a, o es igual a los contratos paritarios. Y ahí nos queda el signo de pregunta donde lo pongo. Felicitaciones de nuevo.
porque muy buen trabajo. Y felicitaciones también a la directora y a toda la gente que hizo el aguante. Bueno, muchas gracias, Lidia. La verdad que el tema de las preguntas sirven para poder quizás complementar cuestiones que obviamente uno tiene que hacer un recorte en el tiempo de exposición, pero tus preguntas son muy atractivas. Primero, yo recuerdo que en la tesis, justamente en la parte introductoria, hice un análisis de el concepto de contrato, de esta discusión o no sobre el fraccionamiento, de cómo juega la problemática en los contratos paritarios, en los contratos por adhesión y en los contratos de consumo. En la tesis incluso, en menor medida, hago algunas alusiones y menciones específicas al juego del contrato marco en los contratos por adhesión. Espera. Sí, la problemática del abuso, creo que nosotros en la Argentina, a diferencia de otros ordenamientos, lo tenemos mucho mejor resuelto, porque el código tipifica de manera general el abuso, regula la situación jurídica abusiva, tipifica las cláusulas abusivas y también alude al abuso de posición dominante. Es decir, que hay una gran cantidad de instrumentos como para neutralizar el abuso. Desde el punto de vista de la tipificación, es una gran pregunta. Si tipificar o no, este es un tema. Quizás hoy lo que yo he tratado de demostrar en la tesis es que hay una autonomía y hay una vigencia con independencia de la regulación. Pero si se optase por la regulación, yo creo que tendría que ser en la teoría general, y quizás en la teoría general pudiese generarse en el ámbito de los efectos, como una sección quizás especial, cercana a donde están los contratos conexos, los contratos derivados, es decir, el subcontrato, con el cual me parece que tiene un claro emparentamiento. Ese sería un poco la toma de postura respecto de lo metodológico, aunque no desconozco, y esto lo dije, que el código francés lo sitúa al inicio de las normas liminales, es decir, ahí nomás del comienzo de la regulación de los contratos. Espero haber contestado, no sé si... Sí, Carlos, muy bien. Sebastián. Bueno, Carlos, la verdad, desde ya te felicito tanto por la tesis como por esta exposición, que reafirma un poco la solidez que tiene indudablemente esta tesis. La verdad, sinceramente, yo no pensé que había tanto para decir sobre el contrato marco, no es un tema al que yo le haya prestado especial atención, y bueno, me sorprendió todo lo que hay para decir acerca de esto, ¿no? Y todas la enorme cantidad de derivaciones que tiene, ¿no? El concepto, la teoría, la estructura del contrato marco, la verdad que los pones muy bien de resalto en la tesis. Bueno, te felicito desde ya. Por supuesto no comparto todo lo que decís, comparto mucho de lo que decís, algunas cosas no, pero lo importante no es que lo comparto en el jurado, sino la solidez de los argumentos y la solidez de la argumentación, ¿no? Y esto me parece que es una gran tesis. Te hago una pregunta puntual, digamos, entre otras muchas cosas. Vos desarrollás un poco la idea de la relación, lo dijiste también en la exposición, ¿no? Del contrato marco como un contrato de larga duración. Lo decís en la tesis, lo dijiste recién también. No todo contrato de duración es un contrato marco, pero sí al revés, ¿no? Todo contrato marco es un contrato de larga duración. Entonces ahí aparece el artículo 1011 del Código Civil y Comercial, y aparece digamos, este deber de renegociar, ¿no? En su última oración, tan en boga hoy en día, tan debatido, ¿no? Que el Código lo prevé para los casos en los cuales hay una rescisión del contrato, ¿no? Pero que bueno, hay un sector de la doctrina importante que amplía esta idea, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué pensás sobre la posibilidad de ampliar el deber de renegociar a otras situaciones que no sean precisamente las de la rescisión del contrato de larga duración, pensando en el contrato marco, pero también en el tema por ahí más amplio incluso del contrato de larga duración? Y bueno, ¿cómo se aplicaría, o si se aplicaría esto puntualmente a los casos del contrato marco? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Yo en realidad, antes de escribir sobre el tema del contrato marco, en otros trabajos, incluso en la obra que compartimos con Noemí y que también coordinó Sandra, esa parte la escribí, y en donde yo tomo postura sobre una interpretación amplia del artículo 1011,
entendiendo que esa referencia que el artículo 1011 efectúa a la obligación de renegociar debe interpretársela como un supuesto, pero no como un supuesto que excluye a otros. Justamente soy conocedor y sabedor de que este es un tema que genera encendidas polémicas. Muchos de los que están en este Zoom recordarán en el ámbito físico de esta misma facultad las discusiones que tuvimos en el año 2003, si no me equivoco, ¿no? 2003, que Noemí presidió las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, y allí la comisión era sobre revisión y renegociación del contrato. Y tengo muy claro que hubo despachos diferentes sobre el tema, que creo que en la tesis también los recuerdo, y eso se sigue manteniendo. Y evidentemente esa tensión acerca de el alcance que debe dársele la renegociación legal, que es a la que se alude en la pregunta, yo creo que hay diferentes miradas. Yo me inclino por la posición más amplia, incluso creo que esa posición más amplia es la que de alguna manera se justifica más por temas como el del contrato marco, y de tantas otras figuras en donde esa impronta relacional de alguna manera tiñe toda la teoría del contrato. Me parece que en un contexto Está congelado, Carlos, me parece, ¿no? A ver. Sí, parece que sí. Lo perdimos. Carlos, ahí no se te oye. Ahí se me oye. Ahora sí, ahora se te oye. Perdón, decía que, no sé hasta dónde pudieron escucharme, pero decía que en el marco de la impronta relacional. Ahí te perdimos de vuelta, Carlos. Parece que la impronta relacional no quiere saber nada. Entendemos la idea, Carlos. Entendemos que se está basando en principio relacional. A ver si la tercera es la vencida. ¿Estoy o no? Sí, ahí sí. No se escuchó nada antes, lo que dijiste. Decía que la impronta relacional torna dificultosa una hermenéutica, una interpretación restrictiva. Por eso yo postulo una interpretación amplia, ya lo postulaba con anterioridad, y en el marco de esta investigación también sostengo lo mismo. Bien, Carlos, muchas gracias. No, por favor. Disculpen. Carlos, yo quiero charlar un poco algunos temas con vos. Son un par de temas, ¿sabes? Más que nada para profundizar o aclarar alguna idea que quizás yo no la he comprendido bien del todo. Un tema que me parece que es importante y que vos lo desarrollás es la definición sobre si el contrato marco es exigible o no. Vos lo decís en un momento dado, y lo dijiste en la exposición de hoy, que había una posición en la cual había, frente al incumplimiento de la implícita obligación de contratar que nace del contrato marco, ¿no? Entonces, la cuestión que yo planteo o pregunto es, ¿qué pasa si se incumple con esa implícita obligación, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia que trae esto? ¿Qué derechos existen en cabeza de las partes? A ver, esa sería mi primera pregunta. Esa es una pregunta muy atractiva. Me parece que es un poco el corazón de buena parte de las discusiones que también se dieron en el ámbito del derecho comparado. Por ejemplo, la obra del profesor Gazzì y también la obra de la profesora Guimaraes analizan el tema de la obligación de contratar, pero entienden que no es bueno extremar el discurso de la obligación de contratar en estos contratos porque entienden que ese debate adelgaza la flexibilidad, la plasticidad, la riqueza que tiene la figura, porque las reglas de la obligación de contratar ya tienen un marco dentro de la teoría del contrato suficientemente, digamos, construidas. Desde esa perspectiva, y respondiendo concretamente a la pregunta, creo yo
que si se juzga de acuerdo a las características concretas de ese negocio, que había una obligación implícita de contratar, porque cuidado que a veces puede explicitarse la obligación. El tema es que la obligación implícita juega si no se hubiese explicitado, pero supongamos que la obligación no aparezca explicitado. De acuerdo a las circunstancias del caso, esa obligación existe y se da la tutela del crédito que cuadra explicar, a mi modo de ver, en el marco de los contratos conexos. Este es un tema también interesante para reflexionar. Estos contratos de base, contrato marco, se relacionan con los negocios de aplicación. Evidentemente, si ese plexo de contratos no se logra cumplimentar, se frustran por la inejecución de uno de los contratantes, ahí me parece que se da la tutela del contrato en el marco del incumplimiento contractual. Por eso yo me encargué de situarlo no en el ámbito precontractual, sino en el campo de la ejecución del contrato. Quizás sea ese el punto central, ¿no? El de definir en qué lugar lo ponemos, ¿no? Si es precontractual o no. Claramente. Exactamente. Yo en eso tomé postura. Creo que en general la postura que tomo es la que en general sigue la doctrina comparada, que no lo ve como un mero preludio, como decías, recordando la opinión de la profesora Guimaraes, sino como ya un plan de prestaciones, exigible, obviamente. Correcto. Y te hago una pregunta más, más temas hay algunos que son para charlarlos en otro lugar, ¿no? Pero hay algo que si vos contás en la tesis, vas desarrollando algo, pero que no me termina de cerrar yo, ¿no? Que es el tema de las cartas de intención. Y haces haces una comparación, o digamos una referencia entre cartas de intención y contrato marco, marcás algunas diferencias allí, pero no me queda claro si cuando hablas de las cartas de intención, hacer referencia a que son un contrato, ¿no? O no. Porque parecería el texto que lo es, y de golpe me encuentro con que dentro de la metodología del código no lo son. Entonces, un poco para que me aclares eso. Sí, ese es un tema de gran discusión en el derecho comparado y en el derecho nacional. Hay una, digamos, equivocidad en el término carta de intención, porque la verdad que hay cartas de intención bilaterales y cartas de intención bilaterales. Cuando la carta de intención es bilateral, en general se entiende que hay el perfeccionamiento de un contrato, pero ese contrato, el problema que presenta es cuáles son las consecuencias de su incumplimiento. Ahí aparece muy bien la conexión de la pregunta anterior con esta, porque en la inejecución del contrato o de las cartas de intención bilateral, si se lo considera técnicamente un contrato, y este es un tema de polémica y de discusión en el derecho vigente, es un contrato que organiza la negociación del contrato, que puede dar una tutela de incumplimiento, pero no una tutela de la inejecución del contrato al que se aspira, sino la inejecución de ese contrato cuyas bases se han sentado. El que lo explica muy bien en el derecho comparado es Carrasco Pereira, en la obra de Derecho de los Contratos, que es muy buena. En esa obra él lo hace como abogado práctico también. Dice, estas cartas de intención son contratos, sí, pero la verdad que son un peligro, porque si bien desde el punto de vista de las consecuencias tenemos claro que el incumplimiento no conduce a la inejecución del principal, nunca va a faltar la ocasión que en la interpretación del debate judicial se entienda que se quiso avanzar un poco más, que ya se estaba en una fase ajena a lo precontractual que cambia el sentido de la tutela del crédito. Eso es un tema por el cual él aconseja expurgar de la praxis a ese tipo de categorías. Él aconseja no contractualizar el periodo precontractual. Ahora, en lo que concierne al tema de la tesis, yo creo que estos contratos, que son como también los denomina Gonzalo Soso, contratos reflexivos, no se confunden con el contrato marco, porque el contrato marco ya supone
la afirmación de un contrato perfeccionado y que produce el efecto que las partes han querido en cuanto a operación jurídica y económica, ¿no? No sé si respondí el interrogante. Perfecto, perfecto, Carlos, perfecto. Bueno, no sé, Maxi. No te veo con Bien, perfecto. Terminadas entonces las preguntas por parte del tribunal, vamos a hacer así como el tribunal delibera en soledad, digamos, voy a pasar a todos a la sala de espera, así que ahí queda únicamente el tribunal. Sí, bueno, muchas gracias. Estamos todos, si les parece, leo el acta. Sí. Claro. En la ciudad de Rosario, a los 22 días del mes de abril del año 2021, se reúne el jurado designado por el señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, a los fines de evaluar la tesis doctoral del doctorando Carlos Alfredo Hernández, titulada La categoría del contrato marco, aportes desde una perspectiva transversal de la teoría del contrato, dirigida por la doctora Noemí Nicolau. Actúan como miembros del Tribunal Evaluador los doctores Alejandro Borda, Lidia Garrido Cordovera y Sebastián Picasso. Previo a este acto y en consideración al trabajo realizado, el jurado se ha pronunciado por la admisibilidad de la tesis, quedando en condiciones de ejecutar la defensa oral y pública. Se procede a la apertura del acto mediante la invocación al Espíritu Santo, seguido lo cual se le da palabra al doctorando, quien inicia su defensa explicando las razones de su investigación, hipótesis, fuentes, la estructura de la tesis y por último sus aportes y conclusiones. Luego de un cuarto intermedio, el tribunal resuelve por unanimidad aprobar el trabajo de tesis a efecto del otorgamiento del título de doctor en Derecho con la calificación 10 sobresaliente, fundada en las siguientes razones. Se trata de un tema trascendente y novedoso, sus fundamentos han sido sólidos, se destaca especialmente su metodología y amplitud bibliográfica, el desarrollo temático y las conclusiones, así como las implicancias concretas de la tesis en el desarrollo de la teoría general y especial de los contratos. Por estos motivos, el jurado recomienda también su publicación. Cumplido ello, se da por finalizado el acto de defensa de tesis. Bueno, Carlos. Muy bien. Bueno, Muy bien. Felicitaciones, Carlos. Felicitaciones, Carlos. Una alegría muy grande. Les agradezco a todos, al jurado, a las autoridades de la facultad, a Noemí, que tuvo la ímproba tarea también de actuar como contradictora de opiniones en el tema de la tesis, y a todos ustedes que me acompañaron. Cada uno de los que está presente aquí está en mi corazón y además representa a muchísimas otras personas. Así que estoy muy, muy emocionado, como habitualmente no lo estoy. Les pido disculpas porque hoy quizás en ocasión de los agradecimientos me fui más allá de lo que debía, pero me hablaba el corazón. Así que hoy me cruzaron múltiples personas y emociones. Así que enormemente agradecidos con todos ustedes y con las instituciones. Bueno,